¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca presentaros en el canal a la que puede ser la siguiente gran irrupción de la Masía, Guille Fernández. En este vídeo espero contaros qué tipo de jugador es, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus puntos a mejorar y qué podemos esperar de él en el corto, medio y largo plazo. La pretemporada está a punto de arrancar y, como ya sabéis, con la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos son muchos los futbolistas que van a iniciar tarde la pretemporada con Hansi Flick y por lo tanto habrá muchos futbolistas del filial, jugadores interesantes a los que trataremos de poner cara, nombre e historia en este canal. Y qué mejor forma de empezar que con la gran perla de la Masía, un futbolista que le ha quitado el récord de precocidad a Lamine Yamal en el filial, siendo el jugador más joven en debutar con 15 años de edad. Lo primero a tener en cuenta a la hora de hablar de Guille Fernández es que hablamos de un jugador en edad de cadete del 2008 que está haciendo números espectaculares en juveniles. Él ha marcado 10 goles entre el juvenil B y el juvenil A y ha repartido 4 asistencias siendo interior en el juvenil, siendo por lo tanto 4 o 5 años más pequeño que la gran mayoría. Además de ello, ha terminado el curso siendo importante en el filial azulgrana, incluso ha tenido alguna titularidad en el equipo de Rafa Márquez. Hablamos, por lo tanto, de un jugador que ya ha demostrado estar preparado para los retos que le van viniendo por delante, que no se ha quedado corto bajo ninguna circunstancia en el siguiente paso de su carrera. Y lo lógico ahora es pensar qué es lo que va a suceder con Guille Fernández. Ahí yo creo que tenemos que imaginarnos a un futbolista que va a hacer la próxima temporada en el filial azulgrana, teniendo un papel importante en Primera Federación. De hecho, creo que es positivo para el caso concreto de Guille Fernández que el filial no haya subido, porque la Primera Federación es un escenario fantástico para un jugador en formación como él, y en ese sentido yo tengo muchas ganas de seguir viendo a Guille en el filial del Barça, y sobre todo bajo las órdenes de Rafa Márquez, que sabemos que ha trabajado y ha mejorado a los chavales de una forma espectacular. Para saber qué clase de jugador es Guille Fernández, para presentaros sus virtudes y la imagen completa del futbolista, es mejor que reaccionemos a algunas de sus mejores jugadas. Por lo tanto, vamos a ver un vídeo, luego os pondré yo unos cortes que he ido sacando también de algunas jugadas más concretas, de algunos puntos en su juego que me parecen interesantes para corregir en el largo plazo, así que sin más dilación vamos a empezar a ver el vídeo y os voy a ir contando qué jugador, qué futbolista es Guille Fernández. Ya en pantalla tenéis el vídeo de las jugadas de Guille Fernández para poder ir viendo un poco qué tipo de futbolista es. Yo os voy a ir dibujando el perfil de Guille. Lo primero que destaca en él, como podéis ir viendo, es que es un jugador relacionado sobre todo con el último gesto, tanto con el gol como con el último pase, aunque bastante más con el gol, con la llegada. De hecho, esas cifras de 10 goles esta temporada, teniendo en cuenta que es un jugador todavía en edad cadete, son espectaculares. Pero ¿cómo lo hace para ser un jugador determinante en el último tercio? Como estáis pudiendo ver ya en estas imágenes, él es un futbolista tremendamente vertical, tanto desde la conducción, gracias a su tren inferior, es muy poderoso físicamente, tiene una gran zancada, además es muy fuerte, una espalda ancha que le permite aguantar los contactos y sacar mucha ventaja del primer control, como de una zancada poderosísima. Combina, por lo tanto, esa plasticidad que él tiene en la zancada como con una potencia fuera de lo común en un chaval de su edad. Fijaros aquí cómo él se da la vuelta, cómo se gira, cómo echa a los rivales al suelo. Evidentemente esto es de hace un tiempo y ahí se ven mucho más pequeños los jugadores, pero es algo que ha ido pudiendo trasladar diríamos, a otras categorías. En juveniles él ha seguido manteniendo una superioridad física pese a ser el más pequeño, y esto es importante recalcarlo, porque muchas veces podemos pensar esa duda de, vale, en cadetes lo puede hacer porque él físicamente es muy fuerte, es alto, es un jugador superior a la media, pero ¿será capaz de hacerlo en juveniles? Y la respuesta es que lo ha podido hacer. Evidentemente sigue habiendo dudas relativas al salto al fútbol de máximo nivel, pero yo creo que no pueden existir a la hora de elaborar o analizar su perfil técnico, que es muy alto, porque es un jugador que tiene muchos recursos en el último tercio para ser decisivo, desde esa aceleración tremenda que tiene, que yo luego os voy a decir a qué jugador me recuerda y también a qué jugador se recuerda él mismo, según he podido saber en algunas fuentes del club, y hablamos por lo tanto de un jugador tremendamente agresivo desde la conducción, desde el pase, y tiene el gol entre ceja y ceja, y esto es muy importante porque yo creo que el Barça no suele producir este tipo de interiores, normalmente están más relacionados con el control, con la posesión, con la capacidad creativa, y Guille es un auténtico huracán, es un jugador que tiene un disparo impresionante, con ambas piernas. De hecho,
él evidentemente es diestro, pero con la zurda tiene un disparo muy potente y que tiene además recursos en el 1 para 1 ante el portero y también en el 1 para 1 con los defensores. Fijaros este giro que ha tenido aquí en la frontal, cómo se gira y luego ya encara a portería. Y ahí vais viendo, ¿no? Pisaditas y el disparo desde fuera del área que va al larguero, que es una auténtica barbaridad. Y como os digo, es un jugador con muchos recursos y que usa sobre todo también la pared para progresar. Eso a mí me gusta porque yo disfruto mucho de los futbolistas que usan al compañero para poder progresar, que dibujan nuevos horizontes en ese sentido. Y yo creo que ahí Guille lo hace muy bien, porque es un futbolista que desde el primer control ya busca a otro compañero para poder asociarse y a través de la pared generar una nueva superioridad. Y eso creo que es interesante a la hora de trasladarlo a otro tipo de fútbol. Guille, como podéis apreciar en estas imágenes, es un jugador también que normalmente tiende a hacer la guerra por su cuenta. ¿A qué voy con eso? Que él eso lo ha pulido bastante. En la Masía se ha trabajado mucho en ese aspecto. Él se ha visto tan superior física y técnicamente a la media que muchas veces es voy a recibir el balón a 20-30 metros de la portería, incluso a veces 50-60, y a través de esas conducciones del regate, mirad esta acción como él recibe, conduce y termina marcando. Es decir, un yo me lo guiso, yo me lo como. Y eso, claro, cuando tú vas subiendo edad, subiendo el nivel, es más difícil poder trasladar esa superioridad y poder hacer la guerra por tu cuenta, y eso es algo que el Barça ha incidido en su mejora, y de hecho se puede decir que Guille Fernández lo ha ido mejorando. Pero yo creo que es algo que no se puede perder, porque la verticalidad en el control orientado, esa agresividad y ese canibalismo que tiene él con la pelota y con la portería, yo eso creo que no se puede perder, porque es lo que le hace distinto, especial, que es un jugador al final, en definitiva, que necesita de esas recepciones bajas para poder atacar de cara, para poder desplegar todo su arsenal ofensivo y ser un futbolista diferente y diferencial. Mirad esa bicicleta y luego con la izquierda la definición es fantástica. Claro, esas recepciones que estáis viendo, esto es cuando él es cadete, y si veis esa recepción muy baja, eso es difícil porque él asume mucho riesgo. Él es un jugador que va a regatear, que va a buscar ser vertical, que va a buscar arriesgar desde el pase o desde la conducción, y claro, eso cuando va subiendo el nivel, pues bueno, se convierte en pérdidas, se convierte en malas decisiones, y por lo tanto yo me imagino a Guille en su evolución futura un jugador mucho más relacionado con el último tercio, con el último pase, con esa llegada a la frontal, que no tanto con el primer pase, recibiéndolo. Aunque lo pueda hacer, y yo creo que tiene que sumar eso a su juego cuando vaya creciendo, pero evidentemente sus mejores virtudes y cualidades están relacionadas con todo lo que sucede en ese último tercio. Pero fijaros qué físico tiene, ¿eh? Es que es impresionante las bicicletas, cómo va eliminando rivales, y es un futbolista que tiene, por lo tanto, ese 1 para 1 muy integrado. Y a mí me gustan los jugadores que regatean y que lo intentan. Y en zonas interiores, ya sabéis lo que dijo Pep Guardiola, dadme a un jugador que regatee, que pueda eliminar rivales en zonas interiores. Y además Guille, más allá de eliminar rivales, como estáis viendo, con una facilidad insultante, tiene mucho gol y una pegada tremenda. Y en los entrenamientos me consta que es la tortura de los porteros, Guille Fernández. Por lo tanto, un futbolista que, como podéis ver, completísimo, y sobre todo algo que creo que también es importante, luego incidiremos, es el aspecto mental. Él tiene esa capacidad para sentirse líder de forma natural. No es un jugador muy hablador, no es una persona excesivamente abierta, pero sí es un jugador que tiene esa capacidad natural de liderar, asumiendo la responsabilidad dentro del juego, tanto reclamando la pelota para poder ser él el jugador que recibe y por lo tanto el que entiende el riesgo como parte natural de su juego, como también ese futbolista que cuando el partido no está bien, cuando se está torciendo y ahí aparecen los problemas, Guille dice, dádmela a mí, que yo voy a hacer que el equipo por lo menos vaya a progresar y vayan a suceder cosas. Y esta naturalidad con la que él ha ido evolucionando es muy, muy, muy importante. Pero yo, ya pensando más en el traslado al fútbol de máximo nivel, creo que Guille es clarísimamente un interior. De hecho, ahora os voy a poner en pantalla lo que yo me imagino de Guille cuando él vaya creciendo, y os voy a comentar algunas virtudes más, pero para cerrar este disparo, este golazo absolutamente impresionante. Como habéis podido observar en este vídeo, este recopilatorio que engloba jugadas también de otras temporadas, claro, evidentemente en los highlights se aprecia siempre todo lo bueno, todo lo que reluce, y en Guille relucen muchas cosas. Yo, antes de nada, os tengo que decir que para mí no es un talento equiparable a Lamine Yamal. Muchos me diréis, ¿pero tiene más potencial? No, Lamine Yamal es otra cosa. Lamine Yamal es el futbolista con más talento que ha salido de la Masía desde el innombrable, desde el mejor jugador de la historia. Ojo, no estoy diciendo con esto que Lamine Yamal vaya a ser Messi, no me saquéis ese clip, ya lo sabéis, sino que en cuanto a talento, en cuanto a potencial, el Barça no producía algo semejante desde hace más de 20 años.
Guille es otro perfil de futbolista, uno que, a diferencia de Lamine, que físicamente todavía no estaba desarrollado, Guille ya lo ha estado de forma precoz, con 14, 13, 12, 15 años. En toda esa edad él ha marcado diferencias por esa zancada, ese primer control orientado, esa capacidad sobrenatural de aguantar los contactos, que me recuerda, y lo tengo que decir ya, a Jude Bellingham. Es un jugador bastante parecido en cuanto a las zonas de acción y en cuanto a ese fútbol heroico que él siente como natural. Es decir, Bellingham, lo vemos en el Real Madrid, traducir las jugadas por pura individualidad, por una capacidad que tiene de eliminar rivales, de conducir, de llegar hacia el área. Y Guille Fernández también tiene esto, tiene esa forma de entender el juego, una forma muy distinta a lo que suele ser el FC Barcelona. Y creo que es precisamente esta diferencia la que hace valioso su perfil, más allá del talento que él tiene y la progresión que se le intuye. Antes de entrar en qué puede ser Guille Fernández en un futuro, viene bien comentar algunos de los puntos de mejora que yo veo en este futbolista y que se han ido atisbando esta temporada cuando ha subido el nivel de exigencia, cuando él, repito, con 15 años ha jugado con gente de 30 palos en la primera federación, algo que te obliga a sacar lo mejor de ti y que te pone un espejo para ver aquello en lo que ya eres bueno y que todavía puedes ir puliendo, y también en aquello que quizás todavía no dominas tanto, que debes readaptar en el salto al máximo nivel, porque ves que lo que te funcionaba en cadetes o en juveniles ya no lo hace cuando el nivel y la exigencia suben. Y con Guille Fernández he seleccionado los siguientes clips. Ya en pantalla os voy a enseñar algunas acciones, unas de positivas, otras de negativas, de Guille Fernández en un apartado de su juego que me interesa especialmente, que es el control orientado. Yo creo que Guille, como os he ido contando a lo largo de este vídeo, tiene un potencial enorme a la hora de eliminar presiones, a la hora de ser un futbolista importante para poder progresar y acelerar hacia el último tercio. Pero eso conlleva una gran responsabilidad. También en el control, en zonas donde a veces tienes que perfilarte mejor, tienes que anticiparte a lo que pueda hacer el rival, y vamos a verlo, por ejemplo, porque hay acciones curiosas. Por ejemplo, en esta primera acción veis como Guille aquí lo hace muy bien, él controla, elimina al rival con un buen regate y termina soltando la pelota. Por lo tanto, ahí ya vemos, esa es una de sus virtudes, pero vamos a ver un par de acciones ahora en las que va a dejar alguna pérdida. Fijaos aquí, él mismo ve, pero el control no es del todo pulcro, termina perdiendo la pelota y eso lleva a una transición de la selección inglesa en ese partido del Mundial, el Europeo, perdón, Sub-17. Otra más, aquí recibe, él no hace el buen control orientado y se encierra perdiendo la pelota, algo que le ha llevado algunas pérdidas importantes tanto en el filial como con España. En cambio aquí, fijaros cómo aguanta bien el control, pierna alejada, mete bien el cuerpo, y esto es primera federación, ante rivales más fuertes, más expertos, él es capaz de trazar estas buenas jugadas. Otra más en la que podemos apreciar lo comentado, él va a recibir por delante, deja que el rival le anticipe y termina perdiendo la pelota. No puede ahí dudar Guille Fernández, algo que sí se podía permitir el lujo en categorías menos altas. Y aquí el control, fijaros qué bien cómo lo hace, cómo elimina al rival con esa carrera y termina jugando hacia adentro. Habéis podido apreciar distinto tipo de jugadas en las que se ve la cara y la cruz de Guille Fernández, porque es un jugador en formación. Muy joven, 15 años todavía, queda un mundo por recorrer y las virtudes y el potencial están ahí. Y evidentemente a la hora de pensar en Guille Fernández en clave primer equipo, que es algo que yo estoy convencido que se va a dar, que va a terminar jugando en el primer equipo del Barça, son cosas a tener en cuenta, ese tipo de controles, esas pérdidas en zonas sensibles que él tiene que ir corrigiendo y viendo cómo solucionarlo a través de un juego más coral. Ahora es momento de ver dónde le veo yo, dónde me imagino a Guille Fernández en un 11 base en su futuro, porque es un futbolista que ha jugado de extremo, ha jugado de interior, casi de media punta en ambos perfiles, puede jugar más en la base. Así que vamos a intentar resolver dudas. Ya en pantalla tenemos el típico 4-3-3 que suele usar el Barça en sus categorías inferiores, o el que ha usado, por ejemplo, también el filial de Rafa Márquez esta temporada, para situaros donde creo que es la posición ideal para Guille Fernández, que para mí es la de interior zurdo. ¿Por qué? Por tres motivos básicamente. El primero, porque la salida hacia adentro se puede orientar hacia su pierna buena para el disparo, y una de las mejores cualidades, si no la mejor, de Guille es la habilidad para girarse, encarar portería, encarar la defensa rival y poder sacar el disparo. La segunda, porque le permite un margen de acción muy alto, tanto en vertical como en horizontal. Creo que él ahí podría incidir en la base de la jugada para descender, como hemos visto, o también para poder recibir en zonas más altas. Y la tercera es porque creo que en esa posición Guille Fernández podría desplegar su mejor fútbol, que no solo es relacionado con la verticalidad, sino que le intuyo un potencial muy alto para poder ser un buen organizador.
todavía no lo es porque él nunca ha tenido la necesidad, diríamos, de utilizar a sus compañeros para gestionar la posesión. Él utiliza a sus compañeros para verticalizar. Tira una pared para poder atacar el área, busca una pared para poder superar a un rival, pero normalmente él no siente el fútbol desde la pausa, desde la organización, y creo que sin tener que perder esa verticalidad ni agresividad, sí podría ser interesante desde esa zona de interior que él sumase más registros para ser un centrocampista todavía más completo y poder por lo tanto subir su caché. Otras posiciones que hemos visto que Guille ha usado y que puede jugar es la de falso extremo. ¿Por qué? Bueno, él al final, a pesar, diríamos, de ser un jugador que pueda partir desde esa posición de falso extremo, él tiende a ir hacia adentro. Por lo tanto, va a necesitar que el otro compañero se sitúe en un doble pivote, en un doble medio centro y le permita tener todo este radio de acción, porque a pesar de que gracias a su desborde 1 para 1 y buen disparo desde fuera del área, Guille pueda ser un recurso interesante como ese extremo que se mete para adentro, yo creo que no es su posición ideal y que de hecho le limita bastante, porque le acorta el radio de acción, porque le obliga a recorridos en los que no se siente tan cómodo y porque se pierde un poco la esencia del mejor Guille, que para mí no es recibiendo tan alto, sino más abajo y pudiendo acelerar con su zancada y su capacidad para eliminar rivales. Algo que tengo ganas de ver si puede mejorar es sus recepciones también en 3/4. Por su naturaleza, él es un futbolista impaciente, por lo tanto necesita bajar a recibir, entrar en contacto con la pelota y no disfruta tanto esperando en esas zonas, algo lógico por el tipo de jugador que es, pero yo creo que si él logra pausar un pelín su juego, y yo estoy convencido que lo va a ir haciendo con el tiempo, podremos hablar de un jugador mucho más completo. Además, con su buen golpeo y con su llegada, es un recurso interesantísimo si ya inicia desde arriba para doblar entre el intervalo central y lateral un poco a lo De Bruyne a su extremo. Una jugada que yo creo que Guille ya va sumando, pero que todavía tiene margen de maniobra y que si la perfecciona puede ser un arma devastadora. Con todo lo que os he dicho podemos dibujar al perfil de Guille. Yo estoy convencido de que si va a la pretemporada con Hansi Flick va a enamorar al técnico alemán, porque es el prototipo de centrocampista con llegada, con capacidad para sumar buenas cifras, con trabajo defensivo para presionar, para ser un jugador que gana duelos y todo ese margen enorme de crecimiento a la hora de entrar más en juego, de detectar zonas de riesgo y otras en las que no tiene que hacerlo y para añadir un punto más de dominancia con la pelota, de pausa, de madurez en el juego. Todo ello es Guille Fernández y todo lo que podemos imaginar en un futuro también. Es un jugador de potencial altísimo que estoy convencido que va a hacer carrera en el FC Barcelona y que la próxima temporada espero verlo en clave filial, porque tengo muchas ganas de verle en un rol ya importante en el equipo de Rafa Márquez. Si lo ha hecho Marc Bernal, estoy convencidísimo de que Guille puede hacer una temporada similar o incluso mejor en el filial azulgrana. Os animo a que dejéis un like en el vídeo si os ha gustado, que os suscribáis si no estáis suscritos, que dejéis vuestros comentarios acerca de qué os parece Guille Fernández y activad la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.